Soy Ricardo López Gotig y hoy vamos a comenzar una serie de encuentros relativos a Europa en 1989. Esos acontecimientos que llevaron no solo al derrumbe del muro de Berlín, sino también al desplome de lo que se consideraba el socialismo real en Europa Oriental. Es decir, esa Europa que estaba detrás de la cortina de hierro que se comenzó a levantar en 1947-48 y que divide el continente europeo durante 4 décadas. Vamos a aproximarnos lentamente y sucesivamente a esa etapa de la historia que cumple ya 30 años de haber terminado, pero que tiene que ver con una serie de eventos, de hechos, de episodios y de hechos de acontecimientos de larga duración a lo largo de siglos. No tiene que ver solo con los acontecimientos de esos últimos años, de los años 80, sino que también nos va a servir para entender cómo era esa región de Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial inclusive. Tengamos en cuenta que todo lo que era el mundo de Europa central, o como los alemanes lo llamaban Mitteleuropa, era un mundo atravesado por lo eslavo, por lo alemán y por lo judío. Y era un mundo entremezclado de estas distintas culturas, distintas lenguas, distintas incluso denominaciones religiosas, pero que tenían una cultura común que la vamos a encontrar en lo que era Alemania, en el Imperio Austrohúngaro, e incluso en partes de Rusia, en lo que después fueron Polonia, Checoslovaquia, Austria. Entonces, primero tener en cuenta que era un mundo heterogéneo, pero integrado. Integrado de alguna forma con algunos elementos culturales en común que trascendían las fronteras lingüísticas e incluso religiosas. Y por otro lado, que ese mundo empieza a desmembrarse primero con el fin de la Primera Guerra Mundial, porque ahí desaparecen tres grandes imperios que controlaban esa enorme región, es decir, desaparece el imperio alemán como tal, desaparece el imperio austrohúngaro que se desmembra en varias unidades, y también desaparece el imperio ruso en 1917 con la revolución bolchevique. Y esto lleva a la aparición de nuevos países. Países que eran estados nacionales, no homogéneos, eran heterogéneos, pero estados nacionales que eran sumamente débiles entre lo que era Alemania y la naciente Unión Soviética. Y acá encontramos países como Polonia, los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Aparece Checoslovaquia como un país étnicamente heterogéneo y también cobran independencia Hungría, Austria y también en el sur de los Balcanes aparece Yugoslavia integrando varias unidades que antes fueron parte del Imperio Austrohúngaro y otras independientes. Pero vamos de a poco. Lo importante es entender que ese mundo también termina de desaparecer o reconfigurarse después de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí no solo en Europa Oriental se van a implantar una serie de regímenes socialistas monitoreados y satelizados por la Unión Soviética, sino que también vamos a encontrar que Polonia va a terminar siendo étnicamente homogénea por una enorme tragedia que fue el genocidio judío, el genocidio de la Shoah. Entonces ahí va a desaparecer la cultura yiddish que la íbamos a encontrar en Alemania, en Austria, en Polonia, Checoslovaquia, la Unión Soviética, y que empieza a desaparecer esa cultura yiddish, esa comunidad judía tan vibrante e importante que estaba entre Europa central y oriental. Entonces el mundo de la Segunda Guerra va a ser muy diferente. Las dos Alemanias separadas, la República Federal Alemana al occidente, la República Democrática Alemana al oriente, como satélite de la Unión Soviética, una Polonia con nuevos territorios hacia el oeste, étnicamente homogénea, polaca,
sin minorías judías, ni ucranianas, ni bielorrusas, ni alemanas. Checoslovaquia sin su minoría alemana y una pequeña minoría judía, y que estaba integrado por checos, eslovacos y una pequeña minoría húngara, y que entonces estos juegos de nacionalismos van a ser tapados también por una nueva ideología que va a ser el marxismo-leninismo, impuesto por la Unión Soviética y que intentó homogeneizar a todos los países de Europa Oriental siguiendo el modelo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Eso va a tener éxito? No, vamos a ver que los sentimientos nacionales, los sentimientos religiosos, las diferencias étnicas, las viejas culturas la idea de un pasado del cual remontarse van a seguir estando presentes a pesar del marxismo-leninismo y de la idea de crear un nuevo hombre que fuera fraternal, solidario, igualitario, sin sentimientos nacionales, sin sentimientos burgueses. Bueno, en realidad eso no se va a lograr jamás. Y eso es lo que va a lograr que se desplome ese mundo artificial, que era una gran ingeniería social que no pudo resistir a 40 años de socialismo real. Nos volvemos a encontrar mañana en estos encuentros de Europa 1989.